Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Estoy un poquito a un metro de la computadora, pero se escucha bien. Bueno, quería que los que tengan una Biblia por ahí, busquemos en Jueces, el capítulo 6, 7 y 8, la vida de Gedeón. Mientras lo buscan, voy a hacer una breve oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Como hemos cantado, Señor Espíritu Santo, muévete entre nosotros y dentro nuestro. En algún momento, Señor, Jesucristo dijo, si alguien cae sobre mí, lo desmenuzo, y si yo caigo sobre alguno, lo hago polvo. Señor, todavía en nuestras vidas hay cosas que tienen que ser desmenuzadas, y aún también hay cosas que tienen que ser hechas polvo, porque tú eres Dios soberano, Señor, y sangre y carne no heredará el reino de los cielos, sino toda tu obra, toda tu presencia en nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a ser edificados, bendecidos, fortalecidos y animados, y a que tu gracia siga obrando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gratitud también, aparte de agradecer a Dios, a los pastores, a Javier, a Daniel, a Alejandra, a Claudio, por este momento de confianza, y por supuesto a Ángel. Vamos a irnos a Jueces capítulo 6. No vamos a leerlo, pero vamos a citar algunos versículos a lo largo de estos 3 capítulos que hablan sobre Gedeón, que para mí han sido muy edificantes en este tiempo de estudio bíblico. El capítulo 6 nos cuenta que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban oprimiendo a Israel por 7 años, a tal extremo que ellos tenían que dejar sus ciudades y tenían que esconderse entre las montañas, entre las cuevas, en los lugares fuertes, los mismos lugares donde David se escondía con su ejército cuando los filisteos estaban en contra de él o cuando Saúl estaba en contra de él. Lugares fuertes porque era que el enemigo llegara hasta ahí. Era una fortaleza vivir en esos lugares tan peligrosos, pero no eran sus viviendas, no eran sus casas. Así estaban los israelitas, producto de la incursión de los amalecitas, que venían y les quitaban sus cosechas. Los madianitas, los hijos del oriente, se juntaban y eran numerosos. Dice que tenían camellos como langostas y ellos eran un montón de gente, y cada tanto acechaban a Israel y les robaban todo, y durante 7 años el pueblo ya empezó a gemir, tuvo que dejar sus lugares, esconderse en cuevas, en peñas, y cuidar todo aquello que esté relacionado a alimento, porque venían estos y les robaban todos. Y en el versículo del capítulo 6, versículo 12, el 11 y el 12, dice que Gedeón estaba debajo de la encina. La encina son unos árboles no muy altos, pero que tienen una sombra grande. Son árboles protectores, ¿no? Estaba él sacudiendo su trigo para cuidar su alimentación de él y su familia en un momento realmente angustiante. Gedeón estaba también gimiendo como el resto de los israelitas por la situación que estaban viviendo. Y de pronto él en la mente tenía todas estas cosas, porque vemos en lo que va a decir después que él sabía todo lo que se había que saber de la etapa del Moisés, de la etapa de Abraham y todo eso. Él sabía lo de Josué, todo lo que había ocurrido. Y de pronto se le manifiesta el ángel del Señor y le saluda en un saludo bastante extraño, como parecido al saludo que recibió María, mamá de Jesús. Y el ángel de Jehová, versículo 12, capítulo 6, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Este saludo impactó a Gedeón porque él empezó a analizar, si Jehová está conmigo, ¿por qué estamos viviendo esto? Y él respondió, no sabemos si oralmente o mentalmente, pero le respondió al ángel, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobreviene todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ahí está Gedeón demostrando que no era un ignorante en las cosas de Dios en el tiempo anterior. Él sabía de estas cosas, sabía de las maravillas, se las habían contado, venía por herencia oral a lo largo de los tiempos, contándole las promesas, las maravillas del Señor. Entonces de pronto él sabía todo esto y decía, ¿cómo vamos a estar viviendo un tiempo así con semejante historia de nuestro Dios? Entonces realmente él incluso ha debido poner en su mente el pensamiento de duda, ¿es cierto esto? ¿Es verdad esto o es una novela? Entonces le expresó ese pensamiento y el ángel recalcó dos cualidades, varón esforzado y valiente. Entonces Dios lo miró como un varón esforzado y valiente. En ese momento, ¿cómo estaba demostrando Gedeón su esfuerzo y su valentía? Cuidando el trigo para su familia, decidiendo no lamentarse más y enfrentar su situación en forma humana para poder preservar lo poco que tenía. No se dedicó al lamento, a la tristeza, a la queja, a la depresión. Dijo, vamos a la obra, voy a cuidar lo poco que tengo, porque si no lo cuido nos morimos todos. Entonces, ese esfuerzo y esa valentía le agradó a Dios. Después de este diálogo, en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. El Señor no nos anula completamente. El Señor sabe que hay una gracia que Él ha puesto en nuestra forma de ser, en nuestro temperamento, en nuestras características. También sabe los daños del pecado y del maligno que el maligno ha hecho en nosotros. Pero Él también ha puesto virtudes en los seres humanos. La amabilidad es una fuerza. La educación es una fuerza. La diligencia dice que es tesoro para una persona. La prudencia, pero la ira es destructiva, la envidia, el odio es destructivo. Entonces el Señor no me va a enviar con mi ira, con mi odio, con mi bronca, con mis miedos. Me va a enviar con mis cualidades buenas a la obra. Con esta tu fuerza más mi diestra vas a librar a los israelitas, a los israelitas de los madianitas. Entonces a Dios le agradan nuestras buenas cualidades. Mas su fuerza se va a extender para grandes obras que Dios quiere hacer. El Señor no nos anula completamente. Y hay una situación acá. Le dice, no te envío yo. Cuando Dios envía a alguien, le pone promesa en sus espaldas. La promesa de redimir a los israelitas estaban a partir de ese momento sobre las espaldas de Gedeón. No te envío yo, esta confirmación de que el Señor le está haciendo una promesa. Hacelo porque yo estoy con vos y vas a derrotar. Muchas veces vemos hermanos y hermanas que se meten en un ministerio sin la promesa en las espaldas. Y todo el resultado que van a tener es un resultado humano. Y lo humano no persevera, no permanece. Qué bueno sería lograr la promesa del Señor sobre nuestros lomos. La promesa a través de la comunión con Dios y de la conciencia de a lo que nos está llamando el Señor. La Biblia dice evidentemente que todas las promesas del Antiguo Testamento para los cristianos son sí y son amén. Pero hay promesas que se cumplen en unos y no se cumplen en otros, porque las promesas de llamamiento son para gente que el Señor elige, no es para un llamamiento para todos, porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Pero sí las promesas que el Señor tiene equipan al líder de tal manera que el líder se levanta con sus condiciones humanas, con la santificación de su vida
y con el respaldo del Señor. Lograr la promesa. Yo he visto a lo largo de mis 30 y tantos años en el Evangelio, he visto pastores con promesa en sus lomos. Empezaron a pastorear una iglesia y todo empezó a cambiar a un buen sentido. Pero también he visto pastores sin promesa. Estuvieron pastoreando y todo se venía abajo. A lo largo de mi tiempo he visto pastores que entraron a ministrar sin la promesa del Señor, pero empezaron a clamar y a buscar del Señor, y el Señor los invistió de promesa y reverdeció la situación. Porque las promesas, algunas las recibimos como en forma natural, pero otras las tenemos que alcanzar a través de nuestra fe en Él, nuestra comunión en Él, nuestra búsqueda, nuestra hambre y sed. Y Gedeón entonces empezó a sacar de su interior sus limitaciones, las cosas contrarias que iban a echar a perder el llamamiento del Señor. En el versículo 15 dice: Señor mío, ¿cómo voy a hacer yo esto si mi familia es pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre, y yo soy el menor de la casa de mi padre? Él expresó una realidad en su mente, porque a lo largo de los versículos la realidad de Gedeón y su familia no era esa. Él tenía una baja estima de tal forma que él decía: somos pobres y yo soy el menor. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, cuando estamos en ministerio, hermano, tenemos que empezarnos a sanar de nuestra baja estima. Todos venimos con una carga de baja estima, de descalificativos que nos han dicho nuestros parientes, nuestros padres, nuestra madre, en la misma iglesia, en la sociedad, y se han incorporado nuestra forma de conducta. Heridas del alma, pero cuando empezamos la fe del Señor Jesucristo, todo eso es cuenta vieja. Tenemos que empezar a sanarnos de las limitaciones de nuestra baja estima, que siempre van a estar presentes, pero un asunto es que yo le crea a mi baja estima y otra cosa es que yo le crea a Dios. La fe es lo que vence al mundo, y la baja estima es del mundo. Y si yo tengo más fe en mi baja estima que en el Señor, no voy a poder vencer. Entonces le creo al Señor. El Señor dijo: con tu fuerza y con mi presencia vas a lograrlo. Entonces, él empezó a decir en su casa pobre, y de pronto Dios le dijo, Jehová le dijo en el 16: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo estoy contigo y terminarás la obra, porque la obra, el llamamiento de Gedeón era derrotar a los madianitas, que no se hacía de un día para el otro. Era una actividad constante hasta que termine su llamamiento. Yo estaré contigo, los derrotarás, la promesa en las espaldas. Entonces, en el 23, dice, antes del 23, Gedeón le dice: mira, espérame, le dijo al ángel, voy a preparar una ofrenda para ti. Y preparó una ofrenda y Dios hizo una señal. Él preparó una buena ofrenda, lo mejor que tenía. Un caldo sumamente apetecible y una ofrenda de un cabrito de uno de los principales de su ganado. Y él le llevó la ofrenda, el ángel lo esperó, no sé en cuánto tiempo habrá hecho la comida. Yo hoy cociné en 2 horas y media. ¿Cuánto habrá demorado de Gedeón en cocinar ese caldo? Y dice que era una gran cantidad de caldo y una ofrenda importante. Ha debido demorar sus 3-4 horas, pero el ángel lo esperó. Y después el ángel hizo una señal con la vara y consumió con fuego todo eso. Entonces Gedeón en su sorpresa decidió construir un altar. Y en el 23 dice: Jehová dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y el 24 dijo: edificó allí Gedeón un altar y la llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. El Señor, después del milagro que hizo a través del ángel, Gedeón quedó asustado, pero le dijo: paz a ti. En la bendición que Dios le dio a Aarón, a los sacerdotes para bendecir, una de las bendiciones dice: que el Señor tenga misericordia de ti y te muestre su paz. La paz es una virtud que humanamente no está en el mundo, porque la paz que el Señor nos da no es de este mundo, no es como la del mundo.
es la paz necesaria para enfrentar tremendo llamamiento del Señor. Esa paz que es ausencia de conflicto. La paz del Señor me libera de los conflictos mentales que voy a tener producto de la tarea que voy a hacer, producto de la inseguridad o de la seguridad que voy a tener. Esa ausencia de conflicto es una fe completa en un rendimiento, la paz en el Señor Jesucristo, la que Él nos da. Entonces Gedeón edificó altar en base a esa promesa. La primera incursión que hizo Gedeón es ofrendarle y luego hacer un altar y declarar su vida como un altar permanente de paz y de ofrenda al Señor. El líder que incurre en acción, en nuevos llamamientos, tiene que rendirse plenamente al Señor y tiene que hacer de su vida personal un altar, una ofrenda permanente a Dios. Ese altar está libre de nerviosismos, de miedos, de inseguridades. Es un altar de comunión con el Señor donde Él nos fortalece para la obra que nos ha llamado. Seguidamente, le dijo, después de esa sólida comunión que empezó a tener Gedeón con Dios, Dios le dijo, mira, vas a ir a la casa de tu padre y vas a tirar el altar de Baal que él ha hecho ahí y el altar de acera, ese tronco de acera que tu padre ha hecho ahí. Vas a deshacer ese altar y vas a quemar con esa madera uno de los toros de tu padre. Entonces empezó el tiempo de la liberación. Empezó a hacer caer una cantidad de herencias paganas y perversas que él tenía sobre sus espaldas, porque su propio padre, en su propio lugar, en su finca, en su terreno, hizo un altar a Baal e hizo un altar a Acera, dioses paganos. Las prácticas de los cultos de estos dioses paganos tienen todo nivel: sacrificios de niños, orgías sexuales, matanzas, derramamiento de sangre de inocentes y un montón de cosas más. Porque las religiones perversas le dan todo lo asqueroso al maligno, porque el maligno de eso se alimenta. Entonces, lo primero que hay que hacer ya ejerciendo el ministerio, hermano, es liberarte de las herencias malignas que vienes legando de tus parientes, de tu nación, de tu formación, de educación, de las que han venido por ti mismo, de las que han venido como herencia. Liberarme de eso, liberarme de maldiciones, de cosas producto de la gracia del Señor. La palabra es tan tremenda del Señor que en su incursión hacia mi vida me libera de lo que el maligno ha edificado en mi vida a lo largo de los años, incluso antes de que yo sea formado en el vientre de mi madre. Entonces Gedeón le consternó un poco esta orden y no lo quiso hacer de día. Aprovechó la noche y llamó a 10 esclavos, 10 siervos que tenía él. O sea, no era un abandonado. Él en su mente sentía que era un abandonado, pero él tenía gente a su cargo. Y a esos 10 los llamó: a la noche vamos a ir a tirar el altar de mi padre, a quemar esa acera y vamos a sacrificar el segundo toro de la finca de mi padre. Entonces vinieron de noche y esos 10 siervos hicieron tal como Gedeón ordenó. Y al día siguiente la gente dijo: ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Empezaron a indagar, porque cuando empiezan a quebrarse las idolatrías, el maligno se levanta primero en sus siervos, y un servidor del maligno es aquel que cree en esas cosas. ¿Quién ha hecho eso? Indagando le dijeron: alguien, el hijo de Joás, el padre de Gedeón, es el que ha hecho eso. Entonces fueron a la casa de Joás, le tocaron la puerta y le dijeron: viejo, saca a tu hijo porque lo vamos a matar, mira lo que ha hecho. Pero seguramente, después de leer la escritura, seguramente Gedeón le habló a Joás, lleno del Espíritu Santo, lleno de la promesa del Señor, con esa presencia tan tremenda. Seguramente le habló a su padre y le contó la experiencia. Entonces su padre dijo: muera alguien en esta mañana, alguien que intente matar a Gedeón. Porque si Baal es Dios, que se defienda solo.
Fue tan impactante su respuesta, la respuesta de su padre, que ninguno se atrevió a echar mano a Gedeón, porque ya su padre también estaba incentivado por el evangelio de poder de restauración. Entonces, si Baal es Dios, que se defienda a él. Entonces, le bautizaron a Gedeón, no lo bautizaron, le empezaron a decir un nuevo nombre, Jerobaal, que significa Baal te persigue, que te hagan pomada, porque el Dios Baal te ataque, porque la gente cree que el maligno nos va a borrar del mapa cuando empezamos a obedecer a Dios. Entonces, en el versículo 33 del mismo capítulo, dice que los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Qué pasó? Pasó que el maligno se dio cuenta de que hay algo y se le puso al frente. Se juntaron todos los poderes que rodeaban en ese tiempo a Israel y se le pusieron al frente. ¿Qué noticia tenían estas amalecitas y las tribus de Oriente y todos estos? Tenían la noticia de que Gedeón, en un acto de obediencia a Dios, derribó el altar de Baal y de Acera. Entonces el maligno le dijo, sí, ahora te la verás conmigo. Hermano, cada que estamos en el ministerio, cada que estamos haciendo algo, el maligno se levanta. Y muchos creyentes, cuando creen que el maligno se les levantó, retroceden. Pero el mundo es pagano y los malignos están llenando el mundo. Y cuando un creyente está en ministerio, se le van a levantar. El mundo, cuando Moisés empezó a enfrentar al mundo a través de Aarón, se vinieron los brujos. Muchos hermanos he visto retroceder cuando se enteraron que los brujos le tienen su nombre ahí como para reventarlo. Hermano, no te asustes. No te asustes porque Satanás se te va a envalentonar, pero vos tenés una promesa en la espalda, vas a destruirlos. Cuando tenés un llamamiento y la promesa es sí, amén para tu vida, enfrenta tu llamamiento y vas a ver cómo Dios deshace. Entonces, Jeroboam, estos se pusieron frente a Gedeón y por supuesto Gedeón vio esto y del versículo 34 Gedeón seguramente se ha debido sentir un poco impactado y en el versículo 34 dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Vino sobre Gedeón y cuando tocó cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Una de las características de la promesa en las espaldas, cuando convocas, la gente te va a seguir, hermano. Hermano líder, cuando tenés el llamamiento en tus espaldas y haces convocatoria para un propósito, para una visión que te ha dado el Señor, Dios te va a sumar con gente. Él tocó la trompeta y anunció que vengan y ahí nomás se le presentaron un montón de siervos dispuestos a ayudar y a pelear a través de Gedeón con los amalecitas. Gedeón todavía estaba luchando con sus dudas y su baja estima, y es famoso el pasaje del vellón mojado y del bollón seco a través de las pruebas que Dios le decía que haga. Pero el Señor le dio respaldo, comprendió que no podemos salir de la noche a la mañana de nuestras inseguridades. Dios sabe que no podemos salir de la noche a la mañana de nuestras fragilidades y debilidades. Él no ha venido a condenarnos, ha venido a salvarnos. Por eso hay muchos hermanos que luchan con situaciones que van a salir. Tenemos que ser pacientes, como el apóstol Pablo dice, con el débil séte paciente. No es que está descalificado, no lo descalifiquemos, está luchando para gloria del Señor Jesucristo. Y Gedeón luchaba y el Señor lo afirmó. Entonces, el capítulo 7 dice que se le vinieron 32,000 personas, fueron convocadas de las diversas tribus de Israel para ayudar a Gedeón y enfrentar a los amalecitas. En estas 32,000 personas seguramente hubo hombres y mujeres, no sabemos, eran 32,000. Venían de una etapa anterior. En unos años anteriores estuvieron Débora y Barak. Y Débora reivindicó el nombre de la mujer guerrera.
Y cuando Barak no pudo matar al enemigo, lo incrustó en un estaca en la sien otra mujer. O sea, la mujer estaba reivindicada a un papel ministerial, a un papel de guerra, como el Señor Jesucristo la reivindicó y envió también a mujeres para que sean sus instrumentos benditos. Entonces, 32,000 personas vinieron, hombres, y Dios le dijo, mira, son muchos, en el capítulo 7, y ellos van a creer que es su fuerza la que está. Así que decirles lo siguiente: el que tema y se estremezca, vuelva a su casa. Entonces se levantó y les dijo, miren, amigos, hermanos, parientes, hermanos, el que está miedoso, el que está en medio estremecido, el que tenga sus dudas, vuelva a su casa. Porque para un ministerio, hermano, un hermano que duda, una hermana que pone pelos y cosas, es un impedimento, es un estorbo. Entonces vuelva a su casa. No está fallando, no le está fallando a Dios, no está equivocándose. Simplemente Dios no la quiere para una circunstancia de batalla donde no podemos estar ni estremecidos, ni perezosos, ni juzgones, ni criticones. Entonces dice que quedaron solamente 10,000. 22,000 se fueron, quedaron 10,000. Y Dios le dijo a Gedeón, todavía son muchos. Entre los 10,000 había personas que estaban muy habilitadas para la guerra, pero Dios le dijo a Gedeón, todavía son muchos. Entonces le dijo, mira, vayan y caminen hasta allá, y hasta aquel lugar, y los que veas beber el agua en esta forma o en otra forma, uno de esos va a ir. Entonces empezaron a caminar una distancia larga, donde había cansancio, había sed, donde había muchas circunstancias, una caminata larga. Y cuando llegaron a las aguas, se pusieron a correr desesperados algunos, se arrodillaron y tomaron agua hasta saciarse y quedar reventados de agua. Pero otros se acercaron más lentamente y no se arrodillaron ante las aguas, sino que tomando en la mano, la lamieron en forma de perro. Y estos eran 300. Entonces Dios le dijo a Gedeón, con estos 300 te quedas. A los otros 9,700 despachados. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces estamos hipotecados por nuestras carnalidades, en tal vez la comida, el excesivo descanso, un montón de cosas que estorban los momentos de ministerio. Entonces les dijo, los que han bebido agua desesperadamente todavía no tienen el dominio propio. Entonces no es tan bueno, sin dominio propio, no es tan bueno que vayan a la batalla. Porque en la batalla hay que aprender a sufrir, hay que aprender a soportar, hay que aprender a ayudar al prójimo, hay que aprender a orar, a ayunar, a buscar de mañana al Señor. No cualquiera puede estar ahí. En una ocasión, el pastor Keith Benson, hace muchos años, me contó una situación. En un congreso de pastores, estaban haciendo un asado y de pronto, caminando por ahí, encontró otro pastor que se había escondido para que no lo vean y comía con una voracidad del asado, pero una voracidad así propia del que le gusta el asado. A mí me fascina el asado. Y después le dijo, ¿por qué comes así? ¿Por qué no has comido en tu casa y venís acá a comer moderadamente? Está dando muy mala impresión, te tenés que esconder para darle rienda a tu voracidad. Es cierto, entonces estos que volvieron tenían voracidad en diversas cosas y para la batalla, hermano, el equilibrio y el dominio propio son fundamentales. Y hay una cosa interesante. En el versículo 8 del capítulo 7, dice, vuelvan a su casa, pero tienen que dejar las trompetas y las provisiones, porque estos 300 van a tener una ardua tarea y necesitan esas trompetas, que eran instrumentos de guerra, y las provisiones, porque la batalla iba a ser larga, de muchos días. Entonces, esos hermanos no le estaban fallando a Dios por haber bebido el agua desesperados. No eran llamados simplemente a la batalla. Hay muchos hermanos que no son llamados a la batalla,
pero podrían ayudar a los que están enfrente de batalla, a los hermanos punta de lanza, ayudarlos en sus economías, ayudarlos en sus situaciones. ¿Por qué? Porque son hermanos llamados por Dios para ejercer punta de lanza y violentar. Hay mucho de esto en las iglesias. Entonces, bueno honrar y bendecir a los que están en batalla, reconocerlos y ayudarlos, proveer incluso para ellos. Bien. Estaba toda la situación ya en plena batalla y Gedeón ya estaba a punto de lanzarse, y le dijo Dios, en el versículo 9, le dijo aquella noche: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y después le dijo: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Le dijo a Gedeón: andate al medio del campamento, porque ahí vas a escuchar algo que va a fortalecerte. Y si tienes miedo, anda con tu empleado el Fura. Y Fura era siervo. ¡Qué bueno! El jefe tiene derecho a tener miedo, pero el siervo no. El jefe puede cuidar su retaguardia, el siervo no. Esos son los siervos de Jesucristo, anónimos por excelencia. Pero no dice que Fura le dijo: no, patroncito, no tengo miedo. Bajó al lugar más tremendo para escuchar lo que Gedeón tenía que escuchar. Me hace recuerdo a esos que llegaron a la fuente de Jerusalén, al centro mismo donde estaban los enemigos, para sacarle una jarra de agua para que tome David. Me hace recuerdo Fura a esos hombres que se pusieron frente a Jesús cuando Jesús se puso frente a Lázaro muerto, a la tumba de Lázaro. Esos que escuchaban y sabían que algo tremendo iba a ser el Señor Jesucristo. Solamente le miraban los ojos para ver y escuchar qué orden decía él. Cuando Jesús dijo: retiren la puerta, ahí estaban esos Fura que corrieron y obedecieron, no importa cuán pesada sea esa piedra, la retiraron. Y luego volvieron a ver qué decía el Señor Jesús. Y se impactaron esos Fura de ver cómo el Señor con voz poderosa llamó a Lázaro afuera. Y estaban tan entusiasmados adorándolo que el Señor volvió a dar otra orden: sáquenle las vendas y déjenlo ir. Y ahí fueron los Fura y le sacaron las vendas. Esos Fura anónimos que no le ponen peros a los mandamientos, que están dispuestos a dar todo por Jesús. No quieren que ni sus nombres figuren en la Biblia, solamente quieren que el Señor Jesucristo se mueva. Gloria a Dios por esos Fura. Hermanos siervos, búsquense Furas, que es muy, muy glorioso trabajar con ellos. Y descendió a la batalla, y descendió al lugar del campamento, y escuchó un sueño. Explica todo. Ignacio Mada está hablando. Amén. Elina Olmos. Y tiene el micrófono encendido. Bueno, seguimos con la situación. Estaban escondidos en el campamento, y un madianita le contó a otro madianita: he tenido un sueño. Un pan tremendo empezaba a volcarse y se estrelló contra el campamento, y todo fue esparcido. Y el otro le dijo: evidentemente es Gedeón que viene con Dios a desarmarnos, y nosotros somos el campamento que va a ser destruido. Gedeón escuchó eso y dijo: ahora sus manos se fortalecieron. Hermano, muchas veces los líderes, para vigorizarse, tienen que ir al centro de la lucha para ver qué va a pasar, y se van a fortalecer ahí. Seguimos adelante. Empezó la batalla, y Gedeón empezó a llamar más hombres, y empezaron a dar gran mortandad. Ellos simplemente rompieron los cántaros, encendieron las teas y gritaron por la espada de Gedeón y por Dios.
Y los amalecitas empezaron a pelear entre ellos, entre el ejército enemigo se peleaban entre ellos y empezaron a huir. Entonces ahí Gedeón convocó más ejército, mandó mensajeros a que salgan a perseguir a los madianitas. Y ahí en esos que perseguían estaban esos 22,000 que retrocedieron, porque cuando vieron que el líder y el ejército estaban vigorizando la batalla, entonces los hermanos se suman a la tarea. Muchos pastores quieren que los hermanos se sumen a la tarea, pero no ven a su pastor victorioso. La forma de que se sume la iglesia a la tarea es cuando ve resultados en el equipo pastoral y en el equipo que lo apoya, resultados de evangelismo, de milagros, de poder, de autoridad, y ahí se anima la iglesia. Entonces Gedeón llamó, cuando vieron que evidentemente los ejércitos estaban derribados, todo el pueblo que antes había retrocedido empezó a luchar, y ahí empezaron a tener las grandes victorias. Y llegó un momento que Efraín la tribu de Efraín apresaron a 2 reyes, Oreb y Seb, que eran temibles y peligrosos, salvajes, con un ejército sumamente violento. Efraín, que no había sido convocado por Gedeón, los apresó, los mató y les entregaron la cabeza a Gedeón. Pero los de Efraín se enojaron con Gedeón y le dijeron en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, los hombres de Efraín le dijeron: ¿por qué has hecho esto con nosotros y no nos has llamado cuando ibas a la guerra contra Madián? Y dice que le reconvinieron fuertemente. O sea, discutieron con mucho enojo Efraín con Gedeón. Y Gedeón les respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusto de Efraín mejor que la vendimia de Eliezer? ¿Saben qué hizo Gedeón? Apeló a la honra y a la humildad. Y les dijo: escúchenme, ustedes han matado a estos ejércitos, estos 2 reyes. Yo no podría haberlo hecho. Honró a los hermanos que hacen tremendo trabajo. Los honró, les dijo: realmente es valorable lo que han hecho, es importantísimo lo que han hecho. Y ellos con esta respuesta, los de Efraín, se quedaron calmados. Pero a veces en las iglesias vemos que los pastores, a los que hacen la obra del Señor, los aplastan más, los critican más, les tienen desconfianza, que tiene espíritu de Absalón, los complican más. En vez de honrarlos, de animarlos y de reconocerles públicamente su tarea, los están aplastando, ¿Por qué? Porque hay una corriente de espíritu. El pastor, gracias a mí. El líder, gracias a mí, que cree que todo es gracias a él. A lo largo de mis años yo he visto muchos pastores, gracias a mí, que todo se atribuye a ellos y nunca honra a la iglesia bendita y los obreros benditos, que gracias a ellos la iglesia muchas veces crece. Una forma de honrar las iglesias en este momento: yo honro a la iglesia Asamblea de Dios, porque la mayoría de las iglesias sanjuaninas tenemos gente que se ha convertido por el ministerio evangelístico de la Asamblea de Dios. Y mucha de esa gente ha llenado los otros templos. No estoy desmereciendo el evangelismo de las iglesias, hay evangelismo, pero las iglesias más preponderantes de evangelismo, hasta que yo sepa, es la Asamblea de Dios, y muchas iglesias tienen muchos miembros que han venido de allá. Honremos, hermano, a aquellos miembros. Este mensaje no es para la gente normal, es para el liderazgo, porque el Señor le dijo a los líderes: hermanitos amados, apóstoles, cuídense de la levadura de Herodes y de los escribas y los fariseos, porque el liderazgo puede ser tocado por los celos, por esa levadura de los fariseos. Por querer anular a alguien que puede ser su competencia. Nos tenemos que cuidar. Gedeón se cuidó de esto y honró a aquellos de Efraín. Y después, ya vamos terminando, había que perseguir a otros reyes temibles con ejércitos sumamente violentos, Seba y Salmuna. Entonces Gedeón con sus 300 los empezó a perseguir con cansancio, con esfuerzo, pero sabiendo que el Señor estaba detrás de ellos. Entonces Gedeón entró a un lugar, a un pueblo llamado Sucot,
y le dijo, miren, estamos persiguiendo a Seba de Salmuna, ¿nos pueden dar alimentos para nuestros obreros? Gedeón dio la cara para buscar provisión para sus obreros. Miren qué gran ejemplo. Pastores ayudando, consiguiendo provisión para sus obreros, para que puedan seguir la tarea. Y los de Sucot no quisieron. Le dijeron, vemos que no tenés a Seba y a Salmuna, ¿por qué te vamos a dar a vos y a tu ejército? Y luego se fue a Peniel, y en Peniel le dieron la misma respuesta. No está Seba y Salmuna con ustedes, no lo han derrotado todavía, ¿por qué te vamos a alimentar? El papel de Gedeón de proveer para su ejército, y estos creyentes que no quisieron, ¿por qué voy a dar mi diezmo en esta iglesia? ¿Por qué voy a orar por esta iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Guarda, porque cuando Gedeón vino con las cabezas de Seba y Salmuna, humilló a los de Sucot y a Peniel, a esos creyentes que mientras no vean tu éxito, no te apoyan. Es un peligro, es un peligro. Vamos terminando. Después de estas grandes batallas, los tesoros recaudados fueron muy importantes. No sabemos cuánto tiempo. Gedeón estuvo 40 años juzgando a Israel, y por esos 40 años Israel tuvo mucha paz y mucha prosperidad y mucha bendición. No es de la noche a la mañana todo esto. Y llegó un momento en que él pidió, le dijeron, ¿por qué no son nuestro reino? Dios les va a reinar a ustedes, pero ustedes denme todos los collares de oro que hayan conseguido en la batalla. Esto está en los versículos del capítulo 8, 24, 25, por ahí. Y Gedeón les pidió eso, pusieron una alfombra y le llenaron de joyas, porque le quisieron dar los obreros las joyas a Gedeón. Dice que eran como 20 kilos de oro, sin contar la plata, sin contar las cosas, los mantos carísimos que habían tenido de la batalla, el botín de guerra. Y dice que con eso Gedeón se hizo un efod. Un efod es un pectoral, el pectoral que se ponían los sacerdotes cuando tenían que invocar al Señor y a través del Urim y el Tumim es recibir la palabra. El efod también está entendido como un busto, lo que se conoce ahora un busto, que es una imagen, una obra de artesanía que incluye la cabeza y parte del tronco, hasta la cintura un poco más arriba. Supuestamente muchos opinan que el efod que se hizo Gedeón fue una especie de estatua conmemorativa a él. Él no quiso arrepentirse de su fama. Le pasó lo mismo a Saúl. Después de que Samuel le dijo, ya no sos rey más, bueno, sí, pero acompáñame porque van a hacer un culto y me van a glorificar. Bueno, se fueron. Entonces Gedeón se hizo un efod y dice que en ese efod, a través de ese efod, tropezaron la familia de Gedeón y tropezaron el pueblo de Israel por una acción ególatra, por querer mantener un nombre, por querer imponer una presencia, por querer ser recordado como el tipazo. Gedeón tuvo muchas esposas y tuvo el error de ir a un lugar llamado Siquem y tomar como pseudo esposa a una mujer ramera, una prostituta. Esto ya había pasado a las batallas de Madián, todo eso. Y con esa prostituta tuvo un hijo llamado Abimelech, que causó los dolores más grandes de cabeza a Israel, porque Abimelech, años después, mató a todos los hijos de Gedeón y se escapó uno. Y después, en otro momento, si Dios permite, los hermanos están de acuerdo, les comentaría qué profecía y qué cumplimiento tuvo este hombre, hermano, hijo de Gedeón, que se escapó de la matanza. Entonces Gedeón, un poco en su soberbia, tomando una mujer más entre las muchas que tenía, trajo maldición a su familia porque el hijo que tuvo con ella terminó matando a sus otros hijos. Conclusión, hermano,
El llamamiento es una bendición. La permanencia en el llamamiento es una bendición. Pero nunca debemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Y nunca debemos engolosinarnos con el deseo de éxito, de fama y de reconocimiento. Porque al final vamos a terminar tropezando en eso. ¿Que el propósito de Dios se cumplió? Sí. Por 40 años los amalecitas y los madianitas y las tribus de Oriente fueron aplastadas. Y por 40 años Israel dio buen fruto a Dios. Luego se apartaron de él. En estos 40 años que hubo mucha oración, mucha invocación del Espíritu Santo para un tiempo nuevo. Hermano, las iglesias se tienen que ocupar en este momento de hacer clamor y suplicar la presencia del Espíritu Santo en la manera que se les apareció en Pentecostés, en las diversas maneras cuando se manifestó allá en Gales en 1894, cuando se manifestó en la calle Azusa en 1906, presencia del Espíritu Santo, trayendo redención, trayendo salvación, arrepentimiento a ciudades enteras. Creo que Dios nos llama a esto. Gedeón fue llamado para que ciudades enteras reciban redención. Y la oración y la invocación del Espíritu Santo están en primera línea. El Señor nos permita volver a eso. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén y amén.